programa Fomentando Huertas Agroecológicas. En esta oportunidad abordaremos el tema del registro de datos. Es un tema que consideramos muy importante, que debe tratarse al comienzo, porque va a ser una herramienta muy eficiente y muy eficaz a la hora de mejorar eficientemente nuestra producción, entenderla, entender los resultados que nos ha dado y cuáles han sido los factores que lo han condicionado. Y también nos va a servir en nuestro programa, en donde vamos a trabajar con distintas unidades productivas, la posibilidad de comparar, porque no todas las producciones, cada una de las producciones va a tener su particularidad. Entonces, una manera de comparar en pos de enriquecer una con otra, va a ser importante el registro de datos. ¿Por dónde empezamos la tarea de registrar datos, ¿no es cierto? Con el objetivo de lograr información valiosa. Y consideramos que la de confeccionar un cuaderno de campo es una tarea sumamente valiosa para este fin. Entonces, confeccionar un cuaderno de campo, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir planificar, organizar y registrar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de planificar, en primer lugar podemos armar nuestros calendarios de siembra, ¿no es cierto? Sabiendo, en base a nuestros objetivos, qué y cuánto vamos a producir y qué vamos a esperar de esa producción. Entonces, si nosotros lo planificamos, es decir, que lo hacemos de antemano, nos podemos anticipar a el listado de insumos que necesitamos a la hora de abordar esa producción. En el caso de la organización, ¿sí? Es de la disposición y las cantidades, ¿sí? Es decir, cómo vamos a distribuir nuestra producción en nuestra huerta, qué lugar va a ocupar cada uno de esos cultivos, durante cuánto tiempo estimado, y así saber la potencialidad que puede tener nuestra producción y así ajustarla a nuestros objetivos. Y en el caso de registrar, ¿no? Que viene todo de la mano, ¿no es cierto? Esto son todas herramientas que nos da un mismo instrumento que es el cuaderno de campo, que son las labores realizadas, ¿sí? Todo lo que nosotros vayamos haciendo en nuestra unidad productiva, nosotros lo vamos a registrar en forma de datos y esos datos, cuando tengamos la cantidad suficiente, vamos a poder procesarlo y convertirlo en información valiosa para estos objetivos. Entonces, nos preguntamos qué anotamos, ¿sí? Para no llegar al punto de anotar en exceso, ¿sí? Que termina siendo poco valioso si nosotros no tenemos la capacidad de procesarlo o anotamos datos intrascendentes que por ahí lo único que hacen es hacer más difícil la obtención de la información y no ser sumamente escuetos o escasos en el registro de los datos y que a la hora de realizar un análisis nos falten instrumentos para determinar los resultados. Entonces, como un esbozo o como una propuesta, ¿sí? Primero nosotros decimos en una hoja principal diferenciar las variedades en dos grandes grupos, en las de primavera-verano y en las de otoño-invierno, que es como tradicionalmente se lo divide a la ocupación de nuestra huerta a lo largo del año. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer un croquis en un papel y así saber qué espacio real tenemos y si ese espacio se condice con lo que nosotros estamos esperando. Entonces, podemos ubicar, borrar, agregar, sacar en el papel antes de llevarlo a la práctica. Y así lo podemos hacer de una manera más planificada. Después proponemos una segunda hoja en donde aparezca el listado de todas las especies que están ocupando nuestra huerta y poner la fecha de siembra, que es el puntapié inicial que da origen a nuestra producción. Y por otro lado, después utilizar por cada una de las especies que nosotros tengamos en el momento
en nuestros canteros o en nuestro sitio de producción, sea cual fuera, fecha y observaciones. Entonces, esas observaciones van a ser determinadas por cada sitio productivo en base a sus particularidades. Acá, por ejemplo, yo pongo tomate, ¿sí? Que es una de las especies que generalmente están en las huertas, y ponemos fecha y observaciones. Las observaciones puede ser fecha de germinación, eso nos va a dar la uniformidad, ¿sí? Si yo sé en el momento que la sembré y sé cuántos días lleva para la germinación, y sé que todas germinaron, germinó un 50%, germinó un 80%, un 10%, me va a empezar a dar información de el tipo de semilla que utilicé, si el origen de la semilla es bueno, la calidad de la semilla es buena, si el modo de haberlo sembrado es bueno, si me fui muy profundo, si no, si el suelo estaba en condiciones. Me puede empezar a dar ese tipo de información. La cantidad de plantas que germinan va en esa sintonía. También otro punto importante a considerar, por ejemplo, es la presencia de insectos y qué medidas de control utilizamos en esos primeros momentos de germinación o a lo largo de todo el cultivo. Las fechas de cosecha. Cuando yo digo fecha de cosecha, no todos los cultivos son de cosecha puntual, es decir, que no todos se cosechan eh, conjuntos, sino que hay algunos cultivos que tienen un momento puntual de cosecha y otros que tienen una ventana de cosecha. Entonces, ¿cuándo inicia mi cosecha? ¿Cuándo finaliza? Si yo puedo eso de alguna manera medirlo, ya sea en cajones, en unidades, en pesos, si es que tengo la posibilidad de pesarlo, ¿sí? Daños por eventos climáticos, por ejemplo, eso pueden ser heladas, pueden ser granizos, pueden ser vientos fuertes, algo que haya afectado a mi huerta y de esa manera yo con el correr del tiempo puedo tomar decisiones en base a correr fechas de siembra para escaparle estos periodos o no, puede ser una herramienta. Bueno, y el peso de las cosechas obtenidas. Son solamente algunos ejemplos de la información que yo puedo ir registrando y toda esa información en la medida que perdure en el tiempo va a ser cada vez más valioso porque me va a dar características no de una región en particular, sino de mi sitio puntual de producción. Entonces, las características propias de mi huerta, ¿sí? Y cómo yo eso puedo modificarlo para mejorar y alcanzar los objetivos o ajustar los objetivos que me planteé desde un comienzo. Muchas gracias.